Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor hoy, en todo su conjunto, nos está haciendo un llamado muy grande a la generosidad. Es la respuesta que el Señor espera de todos nosotros y una generosidad al mismo nivel como Él la ha tenido con nosotros. La expresión de esa generosidad se manifiesta precisamente como decía hoy la primera lectura y también lo está diciendo el Salmo. Y también hoy lo testifica San Pedro cuando dice: lo hemos dejado todo por ti, en el cumplimiento de la voluntad del Señor. Allí está la esencia precisamente de un corazón generoso. Más que sacrificios, más que holocaustos, se lo dirá el Señor también a Saúl, más que grandes ritos externos, lo dirá a través de los profetas, grandes ayunos, grandes ceremonias. Dios quiere la respuesta de un corazón generoso a Él que obedezca a su voluntad. Y la clave de nuestro gran vínculo con el Señor, el vínculo del amor, el vínculo precisamente de la humildad, consta de una obediencia total al Señor, en una acogida humilde, sencilla, dispuesta e incluso en una acogida de gratitud de su palabra, de su ley, manifestada en nuestro Señor Jesucristo, tal y como Él nos lo pide. Es lo que espera el Señor de nosotros, y eso ya habla mucho de una respuesta generosa, de una respuesta cristiana. En la obediencia a Dios está la clave de la santidad. En la obediencia a Dios está el verdadero resultado de una conversión cristiana. Cuando nosotros no somos obedientes a la voluntad del Señor, cuando nosotros no acogemos su palabra como lo hizo la Santísima Virgen María, con prontitud, con alegría, con generosidad, con apertura, entonces en nosotros no hay espacio para la alegría, no hay oportunidad para la libertad, no hay oportunidad para convertirnos en hijos del reino. Y bien nos enseña la Iglesia, y nos lo predica así el Evangelio, que el querer, la voluntad del Padre se manifiesta en Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. La clave de la obediencia cristiana como virtud se centra precisamente en esto, en centrarse en Jesús,
en poner la mirada en el Señor, en estar atento a lo que Él dice, a lo que Él pide, a lo que Él indica. Y por eso de ahí la necesidad del cristiano de escuchar todos los días su palabra, de familiarizarse constantemente con su palabra, de estudiar la ley del Señor día y noche, de conocerla profundamente y no solamente tenerla en la memoria, sino que también hay que tenerla en el corazón. Allí se manifiesta un corazón que verdaderamente es obediente. Allí está la virtud de la obediencia. Allí está precisamente la virtud de un corazón dócil, de un corazón humilde, que todos los días se esfuerza por escuchar la palabra de Dios, por conocerla, por profundizarla y sobre todo en boca de Jesús. Cuando el Evangelio se convierte en la prioridad de nuestra vida, cuando su palabra se convierte en la prioridad del discernimiento para tomar decisiones, cuando es su palabra precisamente el juicio que está por encima de todos los juicios, de cualquier juicio, entonces allí está la virtud de la obediencia y está un grado de humildad muy alto en el corazón humano. Ese corazón que se deja llevar por el Señor, ese corazón que se deja provocar por el Señor, ese corazón que se deja atraer por el Señor. Por eso la Iglesia no cesa de decirnos y una y otra vez, de exhortarnos como mediación humana en este mundo, para vincularnos con la voluntad de Dios, que debemos escuchar a Jesús. Por eso la Iglesia nunca se pone como un absoluto, sino como un medio, y se sabe un instrumento para conducirnos al único que nosotros debemos escuchar, al único en quien nosotros tenemos que abandonar nuestro corazón y el destino de nuestra vida, que es Jesús. Bien nos han enseñado los santos que el centro de la vida está precisamente en hacer la voluntad del Señor. Y bien nos lo han enseñado todos ellos. El patrimonio espiritual que hoy nos presenta la Iglesia, que hoy nos muestra la Iglesia en la vida de los santos, son virtudes heroicas, que esta voluntad del Señor, esta voluntad de Dios, se manifiesta en el Hijo. Y bien nos lo indica la Virgen, que es la más santa de todas, que hay que hacer lo que Él nos diga. Es que la Iglesia y es que los santos no han existido para ninguna otra cosa más en este mundo que para centrarnos en el Señor. Y por eso el espíritu de comunión en la Iglesia se realiza cuando esta obediencia clara aparece dentro de la Iglesia para vincularnos con el Señor. Si nosotros hacemos una separación entre la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo, y hacemos una separación entre la voluntad de Cristo y la mediación humana, nos hacemos un daño muy grande, porque precisamente Dios nos ha dado el regalo, el don de su Iglesia, en primer lugar, y a ese nivel está manifestado en la jerarquía con quienes nosotros debemos mantener comunión, porque la obediencia también en la Iglesia es jerárquica. Es un vínculo que tiene niveles, que tiene principios, y el gran principio es Dios. Y Dios nos dejó a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, y en Él nos manifestó su querer. Y Jesucristo dejó a sus apóstoles, y los ordenó obispos, y los ordenó sacerdotes, y a través de la sucesión apostólica comunica su ley, su palabra, su voluntad. Y en la jerarquía reside la voluntad de Dios, mientras ellos estén en comunión con la fe de los apóstoles, con la fe de la Iglesia. Y por eso nosotros no podemos separarnos de esa mediación humana, porque viene a través de la sucesión apostólica. Y de los obispos procede a los sacerdotes, y de los sacerdotes procede al orden diaconal, y es a ese nivel. La obediencia en la Iglesia tiene niveles, y por eso requiere un grado de humildad muy alto, porque la obediencia, cuando es virtuosa, siempre nos vincula con el nivel más alto de ella, que es la voluntad de Dios. Del obispo procede por sucesión
el sacramento del orden sacerdotal y diaconal. Y luego viene la vida consagrada, en este mismo nivel, también mirando estos niveles de obediencia y así sucesivamente. Por eso nosotros tenemos que comprender que el secreto de la felicidad, el secreto de poder nacer para el reino está precisamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Es doloroso ver lo que está pasando hoy en la iglesia, cuando todos queremos comprender las cosas a nuestra manera. Qué dolor tan amargo. Cuando el principio de discernimiento ya no está precisamente en la voluntad del Señor, en el conocimiento de su palabra, como lo hizo constantemente la Virgen. Cuando ya el criterio para hacer nuestros juicios y para discernir qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer, ya no se centra en el magisterio auténtico de la iglesia, y no es la prioridad de nuestros discernimientos, y la prioridad no es conocer todo lo que el Espíritu Santo le ha regalado a la iglesia para saber si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Qué doloroso saber que hoy estamos tan expuestos los católicos al criterio personal, y esos criterios personales muchas veces no coinciden con la voluntad de Dios. Muchas veces no coinciden con la voluntad de Dios manifestada en la iglesia, en su magisterio auténtico. Qué doloroso ver cómo nos vamos distanciando de estos niveles de comunión con Dios, que es la obediencia a Él. Y por eso dirá el Señor: yo prefiero mejor la obediencia antes que miles de sacrificios. Nosotros no nos podemos dejar separar de la iglesia. Y es muy delicado porque es un hilo muy delgado. Cuando se va distanciando nuestro corazón de los criterios que la iglesia siempre ha tenido, nos estamos haciendo un daño muy grande, porque nos estamos vinculando de nuestra madre, en donde Dios nos regala a su Hijo y donde ha puesto el don precioso de Jesús a través de los sacramentos. Es doloroso ver hoy en la iglesia cómo en medio de esta crisis que se vive en la jerarquía eclesiástica y en la vida consagrada, muchos están aprovechando de esta situación para formular criterios autónomos, para formular juicios autónomos, para dejarse llevar por sus propios pareceres. Eso es muy doloroso y eso le produce una herida inmensa al corazón del Señor. Y eso le produce una herida inmensa al corazón de la iglesia. Y eso le produce un daño muy grande al cuerpo místico del Señor. Nosotros tenemos que estar vinculados a la voluntad del Señor. Por eso, el que guarda los mandamientos ofrece un sacrificio de acción de gracias. La iglesia no ha cesado a lo largo de estos 2000 años de decirnos lo mismo que nos ha dicho la Virgen María. Este es mi Hijo amado. Las mismas palabras del Padre. Este es Jesús, el Hijo amado del Padre. Escúchenlo a Él. Vayan donde Él. ¿Cómo es posible que hoy nos estemos distanciando tan fácilmente del Señor? ¿Qué puede esperar? ¿Qué juicios puede obtener una persona que ha tenido su corazón distanciado de la Eucaristía? Que no ha vivido la Eucaristía a plenitud, con plena conciencia en su corazón. ¿Qué juicios espera tener? ¿Qué criterios esperan tener? No son los del Señor. Y por eso la iglesia no cesa de presentarnos a Cristo en los sacramentos y de decirnos que en Él se encuentra la vida, que en Él se encuentra la plenitud, que en Él se encuentra la felicidad. Y por eso Pedro se acerca y le dice: ¿y nosotros que lo hemos dejado todo por ti? ¿Por quién hemos hecho nosotros renuncias en la iglesia? Si ha sido por el Señor, si ha sido verdaderamente por Él, ¿nos mueve el piso Jesús?
Él es el que mueve nuestras pasiones. Él es el que nos motiva a caminar cada día, todos los días, en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, o hay otros intereses. El mundo se debate hoy por mantenerse en su posición y no en la posición del Señor. La gente se debate hoy por mantenerse en su posición y no en la posición del Señor. Y eso crea conflictos internos muy fuertes, muy desgarradores. No hay nada más pacífico y gozoso que hacer la voluntad del Señor. Y por hacer esa voluntad, estar desprendido de todo. Qué rico poder llegar a ese nivel de la libertad, donde en este mundo no haya ningún interés más para nosotros que el interés del reino, ser totalmente del Señor. No aspirar ninguna otra cosa más que vivir para el Señor. Pero un corazón que no vive así es un corazón que experimenta mucha amargura, es un corazón que experimenta mucha tristeza, es un corazón que vive en conflicto interno constantemente, y ese conflicto interno se vuelve en conflicto externo. Y por eso estamos como estamos hoy, porque la voluntad del Señor trae paz para el corazón. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de verdaderamente abandonarlo todo por Él, porque no podemos tener otra aspiración más en nuestro corazón que el Señor. Y si la hay, no vamos por el camino correcto. Y si estamos aferrados a cosas de este mundo, no estamos en el camino correcto. Si estamos aferrados a lugares, a personas, si estamos aferrados a profesiones, si estamos aferrados a puestos, si estamos aferrados a lo que a nosotros nos parece, nos hacemos muchísimo daño. No hay nada más grande que poder estar libre para el reino de los cielos. Y nosotros, que lo hemos dejado todo por ti, que lo hemos dejado todo, ya hemos llegado a ese nivel de desprendimiento en donde Dios hoy nos puede coger y mover como una ficha. Hoy te tenía acá, pero ahora te necesito acá. Y hay esa libertad interior para dejarse mover por el Señor. Hoy no quiero que estés más en esta tierra y te quiero llevar para la vida eterna. Ya tenemos esa libertad interior de poder decirle al Señor: gracias, dispón de mí para lo que quieras y a la hora que quieras, de la manera que quieras. Nosotros que lo hemos dejado todo por ti, dice el apóstol, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierra por mí y por el Evangelio, dejará recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. ¿Qué somos capaces nosotros de dejar por el Señor? Porque hasta en la vida espiritual nos apegamos a cosas espirituales. Y la voluntad de Dios no admite eso en ningún corazón. Hasta en la vida espiritual tenemos aspiraciones disfrazadas de espirituales, pero que son netamente humanas. Los santos nos han dado un ejemplo tan grandioso en eso y han tenido una libertad tan grande para hacer siempre la voluntad del Señor, que se manifiesta a través de la iglesia y no falla. No falla porque la iglesia conserva la gracia de estado. La iglesia es preciosa y en un momento como en el que estamos viviendo de tanta crisis en la jerarquía, nosotros tenemos que apostar
a descubrir esa voluntad del Señor y a ejecutarla a través del magisterio de la Iglesia. Pero ¿cómo son nuestros criterios? Tan aislados tantas veces de lo que la Iglesia nos ha enseñado y de lo que los santos han vivido, tan aislados, tan mundanos. Cuando uno no tiene la mentalidad de la Iglesia, uno tiene la mentalidad del mundo. Uno no tiene la mentalidad del Señor. La Iglesia no ha cesado como madre y maestra, diría San Pablo estos días. Yo no he dejado de enseñarles noche y día, con exhortaciones, con muchas intervenciones, el Evangelio. Y la Iglesia no ha cesado de enseñar. Echarle la culpa a la Iglesia, porque hay algunos dentro de la jerarquía que ya no imparten la doctrina del Señor, porque hay algunos hoy que ya no nos transmiten la doctrina del Señor. Tenemos que volver al catecismo y dejar orientar la vida, nuestra vida, por el sentir del Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, nos vamos a hacer muchísimo daño a nosotros mismos. Y cuando uno se hace daño a sí mismo, uno también le hace daño a los demás. La falta de esa autoestima, cimentada en el amor de Dios y en la voluntad del Señor, en su amor providente, genera mucho daño en el corazón y le genera mucho daño a los demás y le genera mucho daño a las almas. ¿Qué otra cosa tiene que estar persiguiendo nuestro corazón sino el Señor? Y si no lo hacemos, nos vamos a maltratar más, nos autodestruimos y dañamos todo alrededor. Por eso nuestra prioridad y nuestro afán tiene que ser el Señor. Debe ser su palabra, debe ser su voluntad. Pidámosle a Jesús hoy en la Eucaristía y en esta misa que estamos celebrando votiva al Espíritu Santo, que nos conceda la gracia de poder buscarlo a Él así como la Iglesia nos lo enseña, así como nos lo pide la obediencia virtuosa dentro de la Iglesia, que se manifiesta a través de la mediación humana. Hagan lo que Él les diga. Para eso es la obediencia en la mediación humana, para escuchar aquellas palabras de la Virgen. Hagan lo que Él les diga, vayan y beban de su palabra, vayan y escúchenlo, vayan y aférrense a los sacramentos, vayan y aférrense a la Iglesia, amen la Iglesia. En todas las intervenciones que la Iglesia ha aprobado de la Virgen, siempre la Virgen ha mandado donde el párroco o el obispo, siempre. Y por eso nosotros no podemos caer en ese peligro cismático, porque eso es cismático, de distanciarnos de la Iglesia. Y de lo que la Iglesia, cuando nos manda algo, acudiendo a la fe apostólica, no nos sujetamos a ello. Y es uno de los grandes dolores hoy dentro de la Iglesia. Por eso nos hablan en muchas partes de obediencia. ¿Pero qué tipo de obediencia? Los comunistas piden obediencia y son radicales para esto. El diablo le pide obediencia a sus súbditos y es radical en esto. Los países totalitarios reclaman obediencia de sus súbditos y son radicales en esto. Una obediencia que no sea cimentada en la palabra del Señor, que no esté encauzada por lo que la Iglesia ha recibido a través del Espíritu Santo, puede ser muy dañina y muy peligrosa, porque nos termina desvinculando del querer del Señor, de la ley del Señor, de su voluntad y de su palabra.
Por eso nosotros tenemos que ser tan conocedores de la palabra de Dios, del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Porque en esta crisis el mal también aprovecha. Pidámosle entonces al Señor la gracia de poder centrarnos en su querer, de poder centrarnos en su voluntad y de amarlo a Él por encima de todo. Lógicamente que en un ambiente como en el que vivimos hoy, esto lo advierte el Señor en el Evangelio, trae problemas. Y problemas serios. Trae la exclusión, lo decía el Papa Benedicto XVI, y trae la excomunión. Esto trae problemas serios. Porque aquí en esta vida será con persecuciones. Pero no nos desvinculemos de la Iglesia. Eso es fatal. Eso es fatal. La Iglesia es la institución humana que Dios colocó en este mundo para entregarnos a su Hijo y para entregarnos su palabra. La salida más grande que nosotros tenemos está en la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.